La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las grandes potencias mundiales eran Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Japón. Todas estas grandes naciones querían evolucionar antes que las demás con motivo de la revolución industrial. Querían extender su territorio colonizando a países del tercer mundo, ya que en ellos habría grandes excedentes de materia prima con la que podrían trabajar y enriquecerse enormemente, ya que pagaban miserias a los trabajadores nativos y en cambio ellos vendían en el mercado a un alto precio. Antecedentes: Alemania había llegado tarde al reparto colonial. Se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra dejan sus diferencias a un lado en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entente Cordial, que significa entendimiento cordial, en 1904. Que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente en 1907. Estos fueron los bandos que se enfrentaron. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. Por el otro bando tenemos la Triple Alianza formada por las potencias centrales, que son Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que más tarde se cambia de bando. Esta alianza fue creada por el canciller Otto von Bismarck en 1882, con el propósito de aislar a Francia del poder europeo. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando que posteriormente es ganador, el de la Triple Entente. También se les unen los Estados Unidos y el Imperio de Japón. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa latente, pero la chispa que encendió el conflicto comenzó el 28 de junio de 1914 cuando muere asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa. A esto se le llamó Atentado de Sarajevo. El asesino fue Gavrilo Princip, quien perteneció a un grupo nacionalista serbio llamado Mano Negra, así que el Imperio Austrohúngaro como represalia declaró la guerra a Serbia. Rusia en ayuda de Serbia y a su vez Alemania ayudó al Imperio Austrohúngaro declarando la guerra a Rusia y Francia e invade Bélgica. Y por último Inglaterra se la declara a Alemania y en ese momento comenzó lo que sería la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dividió en 3 periodos. El primero de ellos se llamó la Guerra de Movimientos, ya que utilizaban múltiples estrategias con rápidos movimientos. Uno de los primeros movimientos fue efectuado por Alemania con el propósito de invadir Francia. Una vez invadida Francia, se libró la batalla del Marne, que como resultado hizo que Alemania replegara sus tropas de Francia. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se convirtió en una auténtica carnicería. Las trincheras grandes, fosos alargados de 1 o 2 metros de profundidad que estaban unidas unas con otras. Así fue como comenzó en 1915 el segundo periodo de la Guerra Mundial, la Guerra de Trincheras. De esta manera los soldados podían comunicarse y a la vez protegerse de los ataques enemigos. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate con su piloto, el Barón Rojo, dirigibles y gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. En 1917 comienza la tercera y última fase de la guerra, la nueva batalla de movimientos o crisis de 1917. Los británicos y los franceses usan por primera vez el tanque como arma militar y los alemanes atacan con una guerra submarina. Pero Alemania no se contentaba con derrotar a Francia y Gran Bretaña. También decidió enfrentarse a una de las mayores potencias mundiales, Estados Unidos, que entró en la guerra el 6 de abril de 1917 de parte de la Triple Entente. El ejército norteamericano disponía de un gran número de soldados que suplía las bajas del ejército ruso que se había retirado tras la crisis socialista Rusia.
En 1918 se disputó la Segunda Batalla del Marne, que enfrentaba a Estados Unidos y Francia contra Alemania. Como consecuencia, los alemanes tuvieron que replegar muchas de sus tropas. Meses después, más tarde, las naciones del Imperio Austrohúngaro se fueron rindiendo y Austria firmó la paz con la Triple Entente. Alemania se encontraba sin aliados y su Kaiser Guillermo II había huido a Holanda, por lo que el 11 de noviembre de 1918 el nuevo gobierno alemán firmó el alto al fuego e hizo que acabara la Primera Guerra Mundial. 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En este tratado se firma la paz definitiva entre Alemania y los países aliados y se declara a Alemania como única culpable de la Primera Guerra Mundial.